Aleluya, gloria a Dios. Hola hermano, muchísimas gracias por abrirnos hoy la puerta de tu casa. Bienvenido a esta tu casa, Benecer Osana. Le doy gracias a mi pastor Gustavo Padilla por el privilegio que tengo hoy de poder compartirte una palabra de parte del Señor. Entonces quiero que me acompañes a leer Jueces 14:14. Te voy a leer la versión Ausejo, que dice así: Él les dijo, del que come ha salido comida, y del fuerte ha salido dulzura. Habían pasado ya 3 días y aún no habían sido capaces de descifrar el acertijo. Que el Señor añada su palabra. Como nos han enseñado, ¿verdad? Mujer que ora y profetiza, se cubre la cabeza. Y quiero que me acompañes hoy a hacer una oración. Padre Santo y amantísimo Dios, muchísimas gracias, Padre, por permitirnos hoy estar delante de ti, Señor, por compartir hoy una porción de parte tuya, Señor amado. Señor bendito, todo aquel, Señor, que hoy escuche mi voz, Señor, todo aquel que esté conectado en cualquier dispositivo, Padre amado, que esta palabra, Señor, sea como bálsamo para ellos, Señor, que sea de edificación para todos ellos, Padre bendito. Señor, hoy te pido, Padre, que tú seas el que ponga las palabras en mi boca, Señor. Sé tú, Señor, ni una palabra más, ni una palabra menos, Señor, que todo salga de tu corazón para edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Fíjese, hermano, que cuando yo leía este versículo, me daba cuenta que en toda esta historia, ¿verdad?, es un acertijo que Sansón le da a los filisteos. Pero a mí me llamó la atención dónde es o el por qué surgió este acertijo, ¿verdad? Y fíjese que versículos anteriores, en Jueces 14:5, si usted se va más arriba, dice que Sansón va con su padre, ¿verdad?, a encontrarse con su mujer filistea, y entonces él pasa por un viñedo. Este viñedo se llama Timná. Y fíjese que ahí es donde se encuentra un cachorro de león. Y dice la palabra que con ayuda del Espíritu Santo él logra despedazar a ese león. Y fíjese como una figura muy interesante, que Timná quiere decir porción. Y eso lo relacionaba yo, que es el viñedo de Timná. Si usted sabe, nos han enseñado que el viñedo es el hogar, ¿verdad? Entonces fíjese cómo Dios, lo que es... el Señor quiere darnos victorias en nuestro hogar, ¿verdad? Él quiere que nosotros recuperemos ciertas porciones, y al ser un viñedo de uvas, ¿verdad? Usted sabe que el vino proviene de la uva. Entonces, esa porción de gozo la vamos a encontrar con nuestra familia. Entonces, yo aprendía con esto que hay porciones de gozo en nuestros hogares, que podemos accesar a ellas simplemente despedazando todo aquello que nos estorba. Pero eso no lo vamos a poder hacer con nuestras propias fuerzas, sino que eso lo vamos a hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Entonces, después de unos días, dice que Sansón regresa en toda esta historia y se encuentra al león que había despedazado. Y fíjese que cuando se encuentra este león, adentro se había creado un panal y ahí habían abejas. Entonces viene él y toma el panal y se lo va comiendo. Y cuando llega con su familia, él no le dice de dónde agarra las cosas, de dónde agarra el panal. Pero entonces él viene y lo comparte con los suyos. Él comparte esa miel. La miel significa revelación, ¿verdad? Él empieza a compartir eso con los suyos, con los de su casa primero. Entonces yo estudiaba que Dios en sí quiere que nosotros empecemos a recuperar cosas este año, ¿verdad? Por eso se llama el año de la recuperación. Y algo que el Señor quiere que recuperemos es nuestra dulzura. El Señor quiere que nosotros vayamos recuperando dulzuras, ya sea en nuestro hogar, con los nuestros, aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero ¿qué clase de dulzuras? Acompáñeme a Salmos 133:1. Le voy a leer la versión Jerusalén del 75. Dice: oh, qué bueno, qué dulce habitar los hermanos todos juntos. Para nosotros como hermanos, el hecho de haber regresado a nuestra casa, creo que para todos ya es una alegría, es un deleite, porque todos nosotros pues nos deleitamos en alabar
al Señor. Yo sé que estábamos en nuestra casa, yo sé que pues ahí tratábamos de hacer altar en nuestra casa, ¿verdad? Pero es diferente venir al culto y venir aquí con todos los hermanos, venir al servicio. Entonces el Señor quiere que nosotros nos deleitemos todos juntos. El Señor quiere que nos congreguemos, y por eso fíjese que habitar quiere decir establecerse en un lugar. Y es que Dios no quiere que andemos errantes, Dios no quiere que seamos nómadas, Dios quiere que pertenezcamos a un lugar y que en ese lugar nos deleitemos con los demás, adorándole y alabándole a Él. Entonces nosotros debemos estarnos preguntando, ¿será que estoy habitando en el lugar que Dios quiere? ¿Verdad? Miren, Génesis 19:12 dice: entonces los dos hombres dijeron a Lot: ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, y quien quiera que tengas de la ciudad, sácalos de este lugar. Fíjese que para este momento, pues a Lot, si usted se va unos versículos antes, lo habían como secuestrado de Sodoma y él regresó, ¿verdad? Y entonces aquí es donde se le presentan los mensajeros, los ángeles. Entonces vienen estos mensajeros y lo vienen a rescatar, porque si usted lee la vida de Lot en Sodoma, él vivía angustiado por toda la maldad que veía. Él veía tantas cosas de los hombres y cómo ellos eran irreverentes al Señor, y él se angustiaba, su alma se angustiaba. Entonces viene el Señor y logra hacer algo para rescatarlo de ahí, y a él y a toda su familia. Después, pues su familia tiene ahí unos problemitas en el camino, ¿verdad? Pero el Señor lo saca de ese lugar. Entonces, cuando nos preguntamos en dónde estamos habitando, debemos preguntarnos, ¿será que estoy lejos? Hermanos, si tú estás lejos del Señor, si tú te has alejado, ya sea porque te alcanzó el pecado, fíjate que Sodoma, muy interesante, es el lugar quemado, o sea, esa es su traducción, es quemado. Entonces, si hay algo que te ha quemado, pero es decir que se ha consumido algo. Entonces, cuando un fuego consume algo, lo que queda son las cenizas, ¿verdad? Entonces, el Señor no quiere que estemos en ese estado de cenizas, ¿ya? El Señor no quiere que estemos alejados de Él. El Señor desea que te deleites junto con tus hermanos, que estés ahí en comunión, congregándote con ellos, alabando y adorando. Entonces, Dios no quiere que nosotros sigamos en esa condición. Y si tú te examinas a ti mismo y te has dado cuenta que estás en esa situación de cenizas, en esa situación de luto, en esa situación de tristeza, yo te vengo a decir hoy que Dios no quiere que estés en esa situación. Al contrario, Dios quiere que seamos piedras vivas, ardiendo por Él. El Señor quiere que nuestro estadio no sea apagados como la ceniza, sino que sea como piedras vivas, adorando y regocijándonos en Él. Punto número 2. Te voy a leer Santiago 3, del 11 al 12, en la Biblia de las Américas. Dice: ¿acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Yo le puse en este punto palabras dulces que son difíciles de digerir. ¿Por qué? Porque fíjese que el apóstol Santiago en este capítulo pues empieza a hablar de la lengua, ¿verdad? Y cómo la lengua es un órgano tan pequeño, pero a pesar de que es tan pequeño puede causar tantos estragos, ¿verdad? Entonces, cuando yo veía esto, lo interesante de esta analogía es de que de un mismo lugar no pueden salir dos cosas, ¿verdad? O es blanco o es negro, o es uno o es cero, ¿verdad? Es verdadero o es falso, como quiera ponerle usted, ¿verdad? Pero no pueden haber grises, no pueden haber matices, no pueden haber mezclas. Y esto a mí me hablaba de definición. O sea, nosotros cuando hablamos la palabra del Señor, lo que venimos a hablar aquí debe hacerse rema en nuestra vida. Y a veces yo les ponía aquí difícil de digerir, porque a veces cuando la palabra viene a nosotros es dulce como la miel, ¿verdad? Pero ya cuando el Señor nos confronta con su palabra, se vuelve difícil, se vuelve después amarga, pero no amarga porque sea malo, sino que amarga porque nos causa un cambio de estadio, ¿verdad?
Entonces, cuando nosotros tenemos definición, mire que yo recordaba la iglesia de Tiatira, que el Señor le dice que lo que tiene en contra de ellos es que toleran a Jezabel y sus enseñanzas. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Hace poco en los discipulados aprendíamos a retener la buena doctrina. Todo aquello que se nos enseña, todo aquello que usted sabe y que lo ha visto en la palabra, porque lo ha estudiado, porque lo ha escudriñado, usted sabe que es la buena doctrina. La buena doctrina es el buen vivir. Entonces esas son las cosas que nosotros debemos retener. Y es por eso que aunque la palabra es dulce, ¿verdad? La palabra del Evangelio es gloriosa, es maravillosa, pero también vienen momentos en que esa palabra nos confronta, en que esa palabra nos lleva a cambiar, porque debemos ir de gloria en gloria. Nosotros no podemos quedarnos en los mismos estadios, sino que tenemos que ir subiendo de nivel. Miren Apocalipsis 10:10, miren lo que le pasa a Juan, dice: tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y fue en mi boca dulce como la miel, y cuando lo comí me amargó las entrañas. Entonces a Juan le pasa lo mismo que otro personaje en la Biblia, que tiene la misma experiencia, ¿no? Y es que Ezequiel, en Ezequiel 3:3, en ese momento él también lo suben a los cielos y le dan a comer un rollo, que a él también le es dulce como la miel ese rollo, fíjese. Entonces el rollo y este libro son la palabra del Señor, ¿verdad? Esa revelación es tan dulce, pero fíjese que cuando a Ezequiel le dan esa revelación, a él lo mandan con una misión, y con esa misión viene y le dice el Señor: vas a ir, yo te voy a mandar con un pueblo que es duro, un pueblo que es obstinado, pero yo te voy a hacer a ti más obstinado, yo te voy a hacer como un diamante, le dice, porque tú tienes que ser como atalaya, le dice el Señor, fíjese. Entonces, mire aquí Ezequiel 3:10-11, le dice: luego me dijo: hijo de hombre, escucha bien todo lo que voy a decirte y atesóralo en tu corazón. Ahora ve a donde están exiliados tus compatriotas, tal vez te escuchen, tal vez no, imagínense eso. Pero tú adviérteles, así dice el Señor omnipotente. Entonces Dios le dice a Ezequiel que él lo hará como un diamante, ¿verdad? Pero a pesar de que, dice después de que cuando él recibe esa revelación, él se llena de pasión, pero también se llena de amargura, porque sabe que va a tener que ir a pasar un momento difícil, porque sabe que va a tener que vivir un momento amargo. Pero también le llena de pasión porque sabe que va a estar haciendo lo que el Señor lo mandó a hacer. Entonces no es fácil hablar, no es fácil hablarle a todos aquellos que no quieran escuchar, ¿verdad? Pero también nosotros no podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos vivido nosotros, no podemos callarlo. No te calles, hermano. Si tienes que decir algo, abre tu boca y el Señor la va a llenar, y el Espíritu Santo le va a dar revelación a las personas que le estés hablando, porque nosotros no fuimos llamados a salvar a la gente ni a convencerla, sino que fuimos llamados a predicar el Evangelio. Aleluya. Mire el siguiente punto que le traigo, y pareciera que no le estoy hablando de algo dulce, ¿verdad? Son las cosas de amargura. Pero el tercer punto le puse yo: dulce amargura. Atesoremos la palabra, y va junto con la anterior. Dice en Proverbios 27:7, dice Martín Nieto: el que está harto pisotea incluso el panal de miel, pero al que tiene hambre hasta lo amargo le es dulce. Pareciera una contradicción, ¿verdad? De que lo amargo le es dulce. Y cuando yo leía esto, me acuerdo cuando le dicen a la gente que hay gente que ha recibido tantas veces golpes o faltas de afecto, que cuando lo acarician le duele, ¿verdad? Entonces, cuando yo leía esto, entendí que hay gente que solo recibe la palabra, ¿verdad? Y hay un momento en que se sacian porque están tan llenos de la palabra, ¿verdad? Tan atragantados con la palabra, ¿verdad? Que después la desprecian. Mas sin embargo, aquel, aunque sea que reciba una palabra de exhortación, la siente como algo dulce, la siente como el Señor hablándole. Entonces fíjese, Señor, hermanos, que
Yo entendía que nosotros no podemos acostumbrarnos a que la palabra solo la estemos recibiendo, ¿verdad? Sino que tenemos que predicarla, tenemos que ponerla en obra. La palabra que recibimos no es para mantenerla ahí guardada, ¿verdad? No se llene, no se engorde espiritualmente. Haga ejercicio espiritual, ¿verdad? Ejercítese espiritualmente y manténgase compartiendo esa palabra. Miren Números 11:4. Dice, cada noche el maná y el rocío del campo caían juntos. El maná era pequeño como la semilla del cilantro y amarillo como la resina. Por la mañana la gente salía al campo a recogerlo, luego lo molía, lo cocinaba y hacía panes con él. Esta es una figura extraordinaria de cómo nosotros recibimos esa palabra desde los púlpitos, desde sus ministros, y nosotros debemos ir a nuestras casas a estudiarla, a escudriñarla y sacar bagaje para nosotros de ahí. Fíjese que dice que el maná tenía un sabor parecido al del pan de harina con aceite. Sin embargo, oiga bien esto, entre los israelitas había gente de otros pueblos que solo se preocupaba por comer. Los israelitas se dejaron llevar por ellos y empezaron a llorar y a decir, ojalá pudiéramos comer carne. Imagínense, hermano. ¿Se acuerdan del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y no era ni siquiera gratis porque ellos eran esclavos, ¿verdad? Y dice, y qué sabroso eran los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que allá comíamos. En cambio ahora nos estamos muriendo de hambre y lo único que vemos es maná. Hermano, no desechemos el maná del cielo, no desechemos la palabra que el Señor nos trae, ¿verdad? Si nosotros somos enseñados que somos prosperados por la palabra, eso no es un eslogan, no es un eslogan que nuestro apóstol quiso ponernos, sino que es un rema, es una realidad que usted y yo debemos de vivir, que esa palabra haga que nuestra alma prospere y por consecuencia prospere todo lo demás que nosotros hagamos. Entonces, mire, hermano, ahí dice que los israelitas, figura de nosotros, iglesia, se dejó llevar por ellos. ¿Por quién? Por la gente de otros pueblos, la chusma le dirían, ¿verdad? Entonces no nos dejemos llevar por lo que dice la otra gente, ¿verdad? Sino que nosotros cada día tenemos que saber que si pertenecemos a un lugar, tenemos que comer la comida espiritual que nos dan en ese lugar. No le digo que no puede escuchar otras predicas, pero trate de también sopesar qué es lo que está escuchando, a qué le está prestando usted oído. ¿Le está prestando oído usted a la chusma? ¿O verdaderamente está poniéndole oído a lo que el Señor le mandó a usted? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. No permitamos que otros decidan qué debemos comer o qué no, ¿verdad? Dios tiene cuidado de nosotros y Él sabe qué dieta espiritual debemos de llevar. Él sabe por qué nos puso en un lugar, Él sabe por qué estamos pastando en un lugar como ovejas. Y usted, si tiene pastor, escuche la voz de su pastor. Punto número 4, dulzura de labios, obteniendo sabiduría. Proverbios 16:21 dice, al que piensa bien las cosas se le llama inteligente. Quien habla con dulzura convence mejor. Nosotros tenemos un dicho que dice que más puede la miel que la hiel, ¿verdad? Y es cierto, fíjese que a veces no es tan importante qué es lo que usted está diciendo, sino cómo lo está diciendo. Porque a veces no es lo mismo que le digan golpeado a usted las cosas a que se lo digan con ternura, ¿verdad? O que se lo digan suavemente. A veces la gente no está en nuestra misma sintonía y es por eso que siente más pesada una palabra que otra, ¿verdad? Y a veces todos nosotros nunca estamos contentos, ¿verdad? Pero debemos de tratar que esas cosas, tal vez también Dios está trabajando en nosotros y tenemos un mal carácter, ¿verdad? Y Dios quiere trabajar con nosotros en eso. Pero tenemos que aprender a pedirle al Señor que siempre haya miel en nuestros labios, para que sepamos cómo decir las cosas, para que sepamos hablar a los demás, para que sepamos nosotros poder
expresarnos correctamente y tener cuidado con las palabras que utilizamos. Fíjese que inclusive la palabra también enseña, ¿verdad? Que las palabras dichas como convienen son como manzanas de oro con figuras de plata. Imagínense, inclusive hay que buscar el tiempo propicio para hablar las cosas, ¿verdad? Y aun cuando el necio calla, dice que también pasa por sabio, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a hablar las cosas con sabiduría. Santiago 3:17, la Biblia de las Américas dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, si nosotros nos queremos llenar de sabiduría, si queremos hablar sabiduría, si queremos que haya dulzura de labios, tiene que haber sabiduría, pero no cualquier sabiduría, porque usted sabe que hay sabiduría terrenal, humana y diabólica, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a buscar esta sabiduría. Y entonces, por cuanto nosotros busquemos la sabiduría de lo alto, para que nuestros labios sean endulzados. Usted y yo, si queremos tener labios dulces, busquemos la sabiduría de lo alto. Dice que el Señor, si le pedimos la sabiduría, Él la va a dar sin reproche, ¿verdad? Entonces pidámosle al Señor que nos bendiga con esa su sabiduría. Amén. Punto número 5, le voy a leer Cantares 2:14. Miren lo que le dice el amado a su amada, le dice: mi paloma, escondiéndose en las hendiduras de la roca, en los recesos secretos del risco, déjame ver tu rostro y oír tu voz, porque tu voz es dulce y tu rostro es hermoso. Imagínense, nosotros somos la iglesia del Señor, nosotros somos su iglesia, su amada. Entonces, lo que me llamaba la atención de esta parte es que le dice mi paloma. Entonces, en esta estatura de paloma, el Señor tiene un deseo. Fíjese que las palomas son bien interesantes. Son unos animalitos que son bien amorosos, bien tiernos. Inclusive si usted las adiestra bien, se vuelven mensajeras, ¿verdad? Y llevan el mensaje. Entonces el Señor hace una analogía aquí con la iglesia y este animalito, ¿verdad? Y fíjese que lo que Él dice, hace poco escuchábamos a nuestros hermanos hablar de lo que quería el Señor escuchar y la oración, ¿verdad? Hace poco. Y fíjese que el Señor le pide dos cosas a la amada, y es uno, que lo deje ver su rostro, y la segunda, que lo deje escuchar su voz, porque Él quiere escuchar la voz dulce y ver su rostro hermoso. Fíjese que cuando yo leía esto me acordaba, hace ya un tiempo yo trabajaba en lo que era servicio al cliente. Y pues recibía llamadas, ¿verdad? Pero obviamente usted llama a servicio al cliente no porque quiera felicitar a la gente, ¿verdad? Sino porque tiene un problema. Entonces pasábamos, ¿qué? No sé cuántas son las horas, 8 o 9 horas, recibiendo llamadas y llamadas y llamadas de: mire, se me arruinó esto, mire, no tengo esto, mire, me falló esto, no puedo, no me funciona, etcétera, ¿verdad? Entonces, uno diría: ay, qué fácil estar ahí sentado recibiendo llamadas, ¿verdad? Pero al final de esa jornada laboral, era un cansancio mental horrible. Y yo me acuerdo que todos salíamos ahí como que ya no queremos más, ¿verdad? Porque inclusive, pues a uno lo insultan y todo, ¿verdad? Y no es bonito estar todos los días, estar recibiendo abusos verbales, ¿verdad? Y entonces eso hace que a uno le baje su ánimo, ¿verdad? Uno se siente cansado, pesado, ¿verdad? Y cuando escuchaba esto, decía yo: es cierto, a veces nosotros nos acercamos con el Señor y le decimos: Señor, dame esto, Señor, no tengo esto, Señor, me falta, Señor, mira qué me hicieron, Señor, Señor, Señor. Y todo es para adentro, como el asadón, diría mi abuelita, ¿verdad? Y es que nosotros tenemos que aprender a entrar con acciones de gracia. Nosotros tenemos que aprender también a adorar a nuestro amado. Miren lo que le dice el amado a ella: mi paloma. Entonces empieza dulce el Señor, ¿verdad? Y entonces Él también quiere que su amor sea correspondido. Él también quiere que nosotros vayamos delante de Él y le digamos: amado de mi alma,
heme aquí, Señor. Hoy te quiero bendecir, te quiero dar palabras de gratitud, te quiero dar palabras de amor. Todas estas cosas el Señor también las desea escuchar, porque es el deseo de un esposo con su esposa, ¿verdad? Entonces yo creo que todos tenemos el deseo de sentirnos amados. Y obviamente el Señor, que fue el primero que nos amó, Él también nos hizo capaces de amar, y por lo cual también nos pide que nosotros podamos amarle. Miren lo que dice Salmo 33, del 1 al 3, dice: ustedes, pueblo de Dios, oiga, ¿quién le dice? Al pueblo de Dios, canten a Dios con alegría, en labios de gente sincera suenan bien las alabanzas. Alaben a Dios con himnos y con música de arpas, alábenlo con buena música. Cántenle canciones nunca antes escuchadas y lancen gritos en su amor. Mire, dice, cántenle canciones nunca antes escuchadas. Y es un cántico nuevo, hermano. Usted y yo, cuando venimos a alabar al Señor, más bien a adorarle, tenemos que ser capaces de sacar un cántico nuevo. Un cántico que nadie antes ha hecho, un cántico que es personal, porque usted entra en las recámaras del amado y usted debe de aprender a expresarse, a ser honesto y honesta con Él. Usted debe de aprender a poder derramarse delante de Él y darle un cántico de amor, un cántico nuevo. Eso es lo que Él espera de nosotros, ¿verdad? Entonces yo hoy te digo, iglesia, abre tu boca, iglesia de Cristo, alábale, haz cántico nuevo, porque tu Dios desea escucharte, tu Dios desea que tú alces tu voz y le digas, heme aquí, amado. Aleluya. Mire lo que dice Nehemías 8:10, dice la versión de las Américas, dice, también les dijo, id, comed de la grosura, bebed de lo dulce, y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Amén. Fíjese que cuando yo estaba leyendo esta historia, pues usted se recuerda que regresaron a volver a levantar los muros de Jerusalén, y todo el pueblo estaba como bien triste, ¿verdad? Por todo lo que se había visto anteriormente y lo habían perdido, y ahorita lo estaban volviendo a construir, pero ellos sentían que no era lo mismo, ¿verdad? Entonces fíjense que dice que después de reconstruir los muros, regresan los exiliados, y entonces hacen una asamblea, hacen la primera asamblea después de eso, y reciben la lectura de la ley. Y entonces, cuando ellos están recibiendo la lectura de la ley, viene Nehemías, está el sacerdote Esdras, y están los levitas. Y entonces les están hablando al pueblo toda la palabra, se la están explicando, y el pueblo empieza a llorar. El pueblo empieza a derramarse ahí y empiezan a llorar y a llorar. Y yo me imaginaba eso y decía, qué cuadro, ¿verdad? Porque ellos están enseñando algo, es como que el pastor estuviera aquí, estuviera aquí predicando y toda la gente empezara a llorar. Imagínense, ¿verdad? Ese cuadro, ¿verdad? Que todos empiecen ahí a llorar. Y a llorar así, o sea, tristes, amargados, todo, ¿verdad? Y entonces viene este versículo y ellos le dicen, alégrense, o sea, no se entristezcan, alégrense, ¿verdad? El Señor, la alegría del Señor es su fortaleza, ¿verdad? Entonces fíjese que yo encontraba tres cositas, y es que está Nehemías, Esdras y los levitas. Y a mí me llamó la atención de que Nehemías estaba el gobernador, ¿verdad? Yo lo veía como una figura del padre. Después estaba Esdras, que era el sacerdote y escriba. Imagínense, yo lo vi como la figura del hijo. Y entonces estaban los levitas. Los levitas enseñaban al pueblo, entonces se le acercaban, dice que a cada uno se le acercaban y les traducían la palabra y les iban explicando a cada uno que para que entendieran la palabra. O sea, imagínense ese cuidado, ¿verdad? Entonces por eso lo vi como una figura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, pues hemos enseñado, ¿verdad? Y lo hemos aprendido también,
de que es el consolador, ¿verdad? Ellos le decían, cállense, no lloren, ya no es tiempo de llorar, ya no es tiempo de que tú estés triste, ya no es tiempo de que sigas pensando en el pasado. Yo sé que esta pandemia pues ha sido complicada para todos, ha habido pérdidas, ha habido amarguras, ha habido tristezas, pero ya no es tiempo de que estemos llorando, ¿verdad? Estos tres le dicen al pueblo, los consuelan y les dicen alégrense. ¿Por qué? Porque Dios quiere traerte su gozo. Es tiempo que Dios quiere darte su gozo perfecto, no un gozo que cuando salgas de aquí, allá en la esquina lo vayas a perder porque te peleaste con alguien. No, Él quiere que tengas su gozo perfecto. ¿Por qué? Porque creímos en un Cristo que está resucitado, un Cristo que trae de su vino, un Cristo que nos da ese gozo para ministrarnos y arrancar toda raíz de amargura y podamos recibir un vino. Mira que Proverbios 31:6 dice que el vino es para los amargados. Entonces, si hoy tú estás amargado, hermano, te invito a la Santa Cena también a que tomes ese pan y vino, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar a quitar toda esa raíz de amargura. Entonces, pueblo de Dios, ya no llores más. Ya no llores más. Ya lo pasado, pasado es. Y deja que el perfecto gozo te llene y tú recuperes tus fuerzas. Aleluya. Y pues ya como un último puntito, te quiero leer Cantares 2:3. En la Reina Valera dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado, entre los mancebos, bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Entonces fíjese que aquí hay un montón de figuras, ¿verdad? Pero a mí me encantaba de que los sentidos espirituales, o sea, físicamente con los sentidos percibimos un montón de cosas, ¿verdad? La vista, el olfato, el gusto, etcétera. Pero fíjese que lo que es el paladar, lo que es el gusto, que es lo que hoy estamos enseñando, que venimos a sentir esa dulzura, entonces la amada del Señor viene y se sienta a la sombra del manzano. El manzano es Cristo. Y las manzanas hemos sido enseñados de que son nuevas experiencias en Él. Entonces, si nosotros queremos tener nuevas experiencias con Él, nosotros debemos habitar debajo de la sombra del amado. Nosotros debemos recibir la cobertura del amado, porque cuando esto sucede, no va a haber lugar para la amargura. Eso nos va a dar a nosotros un nuevo paladar. Vamos a poder recibir el fruto del amado que es dulce para nosotros. Y mire qué hermoso esto, porque cuando somos capaces de recibir la ministración del manzano, vemos lo que está en Cantares 7:8, dice, yo dije, subiré a la palmera, asiré sus frutos, sean tus pechos como racimos de la vid, el perfume de tu aliento como manzanas. Entonces, después de que nosotros recibimos esa ministración del amado, del manzano, nosotros podemos ser capaces de exudar, de sacar por nuestra boca ese aliento como manzanas. Imagínense qué lindo esa figura del Señor. Entonces el Señor verdaderamente ya no quiere que tú sigas pensando y comiendo pasas. Ya no quiere lo pasado. El Señor quiere traerte nuevas experiencias. Hermano, mora bajo la sombra del manzano que es Cristo, para que Él te ministre esa dulzura y toda amargura que hay dentro de ti pueda ser desarraigada, pueda salir de ti. Quiero dejar con este último versículo que es Cantares 4:16. Dice, levántate, Aquilón, y ven, austro, sopla mi huerto, despréndase sus aromas, y venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Amado, que seamos verdaderamente la amada que puede dar un fruto dulce, no un fruto verde que sea ácido o amargo, no un fruto podrido sin sabor, sino un fruto maduro, un fruto dulce para Él. Aleluya.
Entonces vamos a hacer las conclusiones de hoy, ¿verdad? Vimos en el punto número 1 que el dulce habitar es la comunión entre hermanos. El Señor quiere que nosotros regresemos aquí a casa y ya pronto lo vamos a hacer. Ya lo vimos con nuestros niños y pronto le va a tocar a nuestros adultos mayores, ¿verdad? Para que todos juntos nos deleitemos en Él. Punto número 2, palabras dulces, difíciles de digerir. Y aunque la palabra del Señor sea dulce en nuestra boca, debemos aprender a sobrellevar también lo difícil que es ponerla en práctica y hablarla a todos lo que nos puedan escuchar. Número 3, dulce amargura, atesorar la palabra. Atesora la palabra. No desprecies la comida que te da el Señor. No oigas a los extraños, a los externos, a la chusma que te quieren separar o que quieren interferir con tu dieta espiritual. Punto número 4, dulzura de labios, obteniendo sabiduría. Los prudentes e inteligentes dan palabras de sabiduría. Entonces busquemos la sabiduría de lo alto para que nuestras palabras sean dulces. Punto número 5, dulce voz. Dios nos quiere oír. Dios es tu amado y nosotros como iglesia somos la amada del Señor. Y Él quiere escuchar esas palabras de amor de parte nuestra. Quieres que te acerques a Él y le diga: venga mi amado, heme aquí, y tengas amores con Él. Punto número 6, el vino dulce, recuperando las fuerzas. Ya deja atrás lo triste, ya no te recuerdes. Pídele al Señor que te borre eso de la mente, que Él sea el que borre eso de ti, para que ya no te recuerdes de eso y que al contrario venga su gozo, su perfecto gozo a través de su vino. Que vengan esas manzanas nuevas y que puedas tener nuevas experiencias en Él. Punto número 7, dulce fruto, sacando la amargura. Nosotros debemos aprender a sentarnos debajo de la sombra de nuestro amado, y allí vamos a recibir esa sanidad, vamos a recibir y ser extirpados de esa amargura. Pero nosotros debemos habitar bajo su sombra y no salirnos de Él, para que esas nuevas experiencias vengan y podamos ser capaces de decirle a nuestro amado: venga a su huerto somos nosotros, y le podamos dar un dulce fruto. Aleluya. Amén y amén. Vamos a orar entonces, mi hermano, para sellar esta palabra, para que el Señor pues nos selle esto en nuestro corazón. Bendito Padre, muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hoy hemos aprendido, Señor, que tú quieres que nosotros recuperemos nuestra dulzura, que tú quieres, Señor, que nosotros seamos capaces de compartir tu palabra con otros, de compartir la revelación con otros, de al momento de hablar, Señor, que venga una palabra de nuestra boca, que de nuestra boca salga palabras de aliento, de consolación, palabras dulces para otros, que puedan reforzarlos, Señor, que puedan levantar al caído, que puedan, Señor, dar una palabra de sanidad inclusive, Señor. Así queremos que sean nuestras palabras, que nuestras palabras, Señor, vengan de haber pasado, Señor, quizá amarguras, quizá malas experiencias, injusticias, Señor, pero ya no queremos recordar eso, ya no queremos que eso esté en nosotros, Señor. Olvídalo de nosotros, Señor, hazlo olvidar de nuestra mente, Señor, y trae nuevas experiencias, Señor. Métenos allí bajo tu sombra, Señor, bajo la sombra de ese manzano, y que nosotros después podamos sacar, Señor, que nuestro aliento sea como de manzana, que nuestro aliento sea de cosas nuevas, porque tú quieres darnos nuevas cosas, nuevas familias, nueva unción, nuevo vino, nueva palabra, nuevas alabanzas, Señor. Todo nuevo trae hoy, Señor. Trae una recuperación, Señor, de esa dulzura a nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús, Señor.
que allí a cada uno que recibió esta palabra, sabemos que tu palabra es la buena semilla, pero también haz que nuestros corazones sean una buena tierra, Señor, y que esa palabra dé fruto y dé fruto en abundancia, que no solo se quede en nuestra mente, que no solo engordemos con esta palabra, sino que sea llevada por obra, Señor, a nuestras manos y a nuestros pies, Señor, y que en nuestro corazón, Espíritu Santo, tú las escribas en ese corazón de carne. Haznos sensibles a ti, Señor, y que podamos nosotros deleitarnos día con día en tu presencia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Mi hermano, espero que pues esta palabra haya sido de bendición para ti. Espero que el Señor te ha hablado a tu corazón. Espero que el Espíritu Santo te la pueda explicar y te haga entender las cosas que han sido habladas hoy. Y no me queda más que decirte que gracias. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga.